Un saludo cordial a ustedes, estimados compañeros y compañeras. Vamos a hacer una revisión de la clase sobre buscadores en Internet, lo cual nos va a permitir a nosotros buscar la información adecuada y pertinente sobre nuestros proyectos que se rigen a un eje temático y que aterrizaron a un título ya consolidado y que ustedes lo van a ir desglosando, lo van a ir desarrollando a lo largo del curso de pensamiento crítico y escritura científica. Voy a mostrarles una presentación y luego haremos una breve práctica de solvencia para que ustedes se vayan ya vinculando de a poco en lo que tienen que ir trabajando, cómo es la búsqueda de esta documentación que les va a favorecer muchísimo. Entonces aquí tenemos ya nuestra presentación en formato PDF y vamos a revisar. Esto igual está en la plataforma y ya se las voy a mostrar. Entonces hay que iniciar por comprender qué son los antecedentes de la investigación. Y aquí, tal como se establece en este SmartArt, son como un resumen del conocimiento existente sobre el tema título que uno está estudiando, abarcando o desarrollando. Es decir, todo eje temático, todo título de proyecto, dependiendo de su naturaleza, tiene antecedentes, estudios previos, investigaciones que en diferentes contextos ya se empezaron a realizar, se empezaron a trabajar y que van a fortalecer un mecanismo de investigación. Pero no es solamente el buscar, descargar, sino también tenemos que leer. Estos tres verbos son indispensables. Son cuatro, pero al momento de yo adentrarme un poquito en este mundo de la investigación, pues, si yo voy a obtener documentos, tengo que primero buscarlos, luego descargarlos y leerlos, empoderarme y empaparme de cada uno de ellos para tener los debidos argumentos y realizar una correcta redacción, que es el último paso. También los antecedentes permiten una mejor comprensión sobre el tema, es decir, yo ya voy a expandir mucho más ese conocimiento, no me voy a quedar en un solo espacio, sino que voy a expandir aún más la información y eso garantiza muchísimo, beneficia lo que usted va a ir colocando en su documento respectivo. También justifica la importancia de la investigación, el por qué es relevante, por qué es trascendental, cuáles son los factores de influencia, cuáles son estos mecanismos que facilitan. Entonces, es un todo conjunto en el cual usted ya puede ir enlazando las cosas y mejorando considerablemente su aplicación. También los antecedentes le dan fundamentos a la metodología, que eso se lo irá construyendo progresivamente. Y aquí algo que a veces no se lo toma en consideración, el fortalecimiento de los argumentos que tiene el realizador del trabajo o realizadores del documento. Es decir, que cada uno de ustedes, al empoderarse y empaparse de la información, están en la plena potestad y capacidad de realizar un texto propio. ¿Qué es el texto propio? Es la comprensión que uno tiene sobre el tema y la no dependencia absoluta de los documentos, porque yo ya he leído, he escuchado, he observado, entonces ya puedo ir armando directamente la información. Pero al ser una investigación, pues yo necesito validar, corroborar y solidificar el contenido mediante estos antecedentes que nacen puntualmente de una revisión bibliográfica. Y aquí lo tenemos, ¿no? Un poquito más de detalle, es SmartArt que nos va a servir para darle sentido y significado, correspondencia a los antecedentes de la investigación. Vamos con las fuentes de información. Esto al final ustedes lo van a ir encasillando. Vamos a adentrarnos a una revisión más minuciosa, pero siempre es bueno que usted comprenda y conozca de que estas fuentes son catalogadas como medios que satisfacen las necesidades de un conocimiento, permiten el logro de los objetivos que uno espera o aspira conseguir u obtener. Entonces, imagínense, es un todo conjunto donde nadie sale perdiendo, sino más bien que fortalecemos en todos los niveles, en todas las líneas del proceso de investigación y principalmente pues ustedes como realizadores del trabajo
van a sentirse con absoluta satisfacción del documento que están elaborando. Entre la clasificación de las fuentes informativas tenemos 3, pero yo solamente me voy a enfocar en 2, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Por qué en estas 2 y no damos cabida a la terciaria? Porque la terciaria es revisar lo que nació de algo, luego pasó por alguna filtración informativa y de esa información pues ya se generó un contenido. Entonces es de estar utilizando cierta data de algo que ya fue planteado, replanteado y mucho más que eso, ¿no? Ya se hizo una cuestión de interpretación de diferentes formas. Lo que nosotros queremos es de una fuente inicial original obtener la información, fuente primaria. ¿Sí? Directamente yo acudo al recurso, no estoy revisando documentos adicionales sobre eso, sino más bien yo acudo a la fuente inicial, de donde origina todo este proceso. Y vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda de mejor manera el grado de importancia y de influencia que tiene una fuente primaria. Sobre la fuente secundaria es hacer un análisis, una interpretación, una argumentación sobre un contenido primario. Es decir, ya tenemos, por ejemplo, un artículo científico que vendría a ser la fuente primaria y de ese artículo científico se hace una reinterpretación. Reinterpretación que se la puede colocar en un formato de documento o a su vez colocarlo en una página web. Y yo en lugar de ir a revisar ese artículo, lo que hago es chequear ese documento complementario o a su vez revisar la página web donde está esa información. Entonces yo me estoy nutriendo, por así decirlo, de una fuente secundaria, más no de la fuente original, que en este caso, mi ejemplo, es el artículo que está dentro de una revista indexada. Como fuentes primarias tenemos a los libros, artículos científicos, monografías, tesis, informes técnicos. Y aquí lo que les mencionaba, es producto de una investigación, es algo original, algo que parte puntualmente de una situación y que ya se la coloca en un formato, en un documento estrictamente desarrollado. Lo más importante aquí es que la información no es filtrada, sino que es de primera mano, es el inicio de este todo conjunto investigativo y que obviamente pues las personas, todos nosotros buscamos obtener para que la data sea extremadamente real, sólida y confiable. Ahí están los ejemplos, artículos científicos. Miren, este es el formato de un artículo científico. Tenemos de un libro, precisamente de marketing digital. Y la tesis, por si acaso, tesis, monografías, aplíquelas, ocúpelas, porque también pasaron por un estricto y riguroso control de ejecución, de verificación y de demostración de que no es contenido con plagio. Entonces, utilicen también tesis, monografías, y ya veremos un par de ejemplos también en la práctica. Como fuente secundaria se menciona de que, igual que las primarias, se basan en datos reales, pero aquí ya se genera una reinterpretación del contenido. La información inicial mantiene su esquema, pero yo como generador de contenido lo que hago es tomar esa información y hacer un ajuste valorativo, interpretativo y lo publico en ciertos espacios que, como todo, favorecen muchísimo también al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la persona que vaya a revisar esa información no le presta atención al contenido primario, no se centra en revisar o chequear el artículo, el libro, la monografía o tesis, sino la interpretación de ese recurso en una página web o en cualquiera de estos insumos que lo vamos a ver a continuación. Pero no por ello vamos a decir de que esto no sirve. Aporta, al igual que las fuentes primarias, a una construcción sólida de la información. Tenemos los ejemplos. Como fuentes secundarias están las enciclopedias, contienen información compilada y organizada sobre una amplia gama de temas y son catalogadas o consideradas como fuentes secundarias. Sobre los informes y resúmenes, también parten de una investigación previa, incluyen informes gubernamentales, informes de organizaciones sin fines de lucro y resúmenes de investigaciones académicas. Y lo que siempre solemos utilizar, las páginas web, blogs. Muchos de estos sitios contienen información que se basa en fuentes primarias, lo que les decía. Yo
hago un análisis del contenido del artículo y lo publico en este caso puntual a una página web o a un blog personal para que los potenciales lectores también se nutran de esa información. Y eso es lo que ustedes quizá también van a hacer. No solo centrarse en fuentes primarias, sino también en fuentes secundarias. Ojo, considerar, determinar y establecer de que siempre la fuente secundaria pues sea confiable. No utilicemos Wikipedia, que es la más clásica. Wikipedia para cierto tipo de aprendizaje, contenido laxo, básico, es bueno. Ya, tampoco lo vamos a estigmatizar. Pero ya para la investigación como tal, no. Para ya hacer este tipo de recursos o documentos, no entra en escena la utilización de Wikipedia. Así que pilas con eso. Consideremos de que las fuentes secundarias para ser utilizadas deben ser analizadas bajo 4 preguntas básicas. Si esa fuente secundaria es pertinente, cuando se adapta a los objetivos que yo tengo, es obsoleta, es decir, que yo al revisar me doy cuenta de que no es un contenido actualizado, sino que se mantuvo hasta cierto punto y luego ya no tuvo la trascendencia importante que debería tener. Es fidedigna cuando presenta esta esencia de ser novedoso, de que la fuente, el origen es totalmente adecuado, no se lo cuestiona, sino más bien se lo apertura. Y es confiable como todo, ¿no? Si la información que está ahí o que se ha obtenido, pues es honesta, es objetiva, tiene una naturaleza continuada, es exacta, es decir, no se queda en un momento, sino que siempre va a ir buscando transformación, pero transformación no por el texto, sino por la persona que le da el funcionamiento adecuado a esa página o esa fuente secundaria. Y bueno, tenemos aquí, esto es importante para que ustedes vayan aprendiendo y vayan conociendo de dónde pueden sacar la información para sus proyectos. Como gestores de búsqueda bibliográfica, Google Scholar, Google Académico, que yo hice un ejemplo la semana pasada en la clase síncrona, nos dimos cuenta de que colocando palabras clave podemos identificar, obtener, descargar la información. Siempre hay que tomar con pinzas ese dato porque algunos creen o piensan de que tal como está mi título, tiene que estar en la búsqueda, tiene que aparecerme igual y no es así. Siempre acogernos a los términos clave importantes de nuestro proyecto o de nuestro título de trabajo. Scopus, lamentablemente no podemos ingresar porque es con licencia. Deberíamos manejar una licencia institucional, pero por el momento no hay. Así que todo nuestro centro va a estar en Google Scholar, Google Académico o Cielo. Descarga, si yo no puedo acceder a ciertos documentos, ya saben que en la web impera un montón de información en donde no todo pues, es de acceso libre, yo puedo utilizar la página Skyhub colocando el enlace de esa publicación de ese recurso y tal como ustedes observan, está el pajarito, el cuervo, el ave, con la llavecita, significa de que usted va a poder abrir sin ningún tipo de inconveniente aquel recurso que de manera normal pues no lo puede hacer. Y como citas referencias, Mendeley y Zotero son lo mismo, al menos en la automatización de las citas y referencias. Lo único que cambia es el dominio, ¿no? La empresa como tal. Pero de ahí prácticamente manejan el mismo esquema de desarrollo y de obtención de normativa APA. Pero yo me voy a focalizar muchísimo en el Word, que todos nosotros lo manejamos, lo tenemos a nuestro servicio y que nos permite también en la correcta ejecución citar y referenciar sin depender de Mendeley o Zotero. Muy bien, aquí yo les he puesto, ya vamos a ver el videito, les he puesto un versus entre referencias bibliográficas y bibliografía. Consideremos algunos puntitos que son elementales. La definición en referencias, un listado de fuentes citadas directamente en el trabajo, todo lo que se cita va a referencias. En cambio, la bibliografía no son los trabajos que yo cito, pero sí me sirven, ¿no? Como fuente de consulta para expandir un poquito más el conocimiento. Por eso ustedes en su proyecto no tienen bibliografía, sino netamente referencias. Todo lo que yo cito aterriza a este apartado al finalizar el documento. Referencias. Propósito, en las referencias se busca acreditar las fuentes específicas
En la bibliografía pues ofrece una visión mucho más amplia, no solamente me quedo en esto, sino que expando más el conocimiento. En el contenido, todo lo que se cita, referencias. Todas las fuentes relevantes, pero que me otorgan a mí un conocimiento sin la necesidad de citar, bibliografía. Formato, APA, tanto en el uno como en el otro. Eso no vamos a entrar en diferenciaciones considerables. Ubicación, la misma historia. Al final del trabajo del documento, referencias, la misma cuestión. Al final del trabajo documento, la bibliografía. Eso sí, la bibliografía tiene ya una extensión un poquito más amplia. No es que sea como la referencia que uno establece 15, 20, 25 documentos, dependiendo de la naturaleza del trabajo. En cambio, la bibliografía yo puedo tener 50, 60, 70 documentos. Todos ellos sin haberse citado, ¿no?, en el proyecto. La ordenación en ambos lados de forma o de manera alfabética, siempre considerando el apellido del autor como base para que se vaya generando la estructura. Actualización, siempre debe estar en la referencia la actualización correspondiente de las fuentes que yo voy citando. Hay gente que ingresa información pero se olvida de actualizar las referencias. Mucho cuidado con eso. Y la bibliografía, aquí ya no nos adentramos necesariamente a los periodos 2020, 25, 19, 24. Aquí ya podemos utilizar como fuente de conocimiento documentos de los años 80, los años 90, donde exista cierto tinte clásico o contemporáneo, porque recordemos que la bibliografía a mí me contribuye a un aprendizaje de información o informaciones que ya fueron establecidas en un contexto mucho más anterior, ¿no?, antiguo, al menos en esta esencia. Entonces, la referencia sí es más limitada en ese sentido. La relevancia, todo lo que se relaciona con la argumentación y la evidencia directamente a referencias, y la bibliografía pues la proporciona, ¿no?, un contexto más amplio, y aquí obviamente se incluyen estas fuentes que también estamos consultando. Y los ejemplos, pues no voy a nombrar ese ejemplo o esos dos ejemplos porque lo queremos hacer en la práctica. Lo más importante es eso, al menos de chequear y trabajar esto. Bueno, un jueguito interactivo que lo haremos en su momento, el videito sobre fuentes bibliográficas. Y dice, ¿no?, vamos a realizar una práctica directa para la obtención de información sólida y confiable. Entonces vamos a ver, en nuestra aula virtual, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a poner en este espacio, ¿sí? En este espacio, lo que más importa es que usted pueda revisar el contenido. Vamos a irnos a la unidad 2. Ahí está lo que estoy mencionando. Entonces aquí vamos a ver, miren, está cómo buscar información válida para la investigación. Tenemos la infografía, buscadores web. Aquí no, en la unidad 2, porque estamos pasando directamente a eso. El video de buscadores web, que lo vamos a chequear en pocos minutos. El video de fuentes bibliográficas para que usted acompañe y fortalezca ese aprendizaje. Y antes de irnos con eso, voy a proceder a mostrarles aquí en el buscador cómo es la ventana de Google Académico, que eso ya lo hicimos en clase. Usted pone Google Académico, como esto está perfectamente alineado con su cuenta o correo Gmail, pues usted va a poder acceder sin pagar, sin tener que hacer suscripciones, sumamente libre. Entonces yo pongo marketing digital, ¿ya?, redes sociales. En el momento que yo le pongo, ya me sale la búsqueda. Pero eso sí, consideremos dos periodos, 2019-24, 2020-25, para que usted pueda buscar también la información. Eso sí, aquí usted puede filtrar por temporalidad. Pongámosle desde el 2024, a ver qué obtenemos. Aquí usted puede encontrar el marketing en el sector bancario en Latinoamérica del 20 al 24, una revisión sistemática. Mucha gente dirá, pero mi empresa no tiene que ver con nada del sector bancario, es una empresa, no sé, de suministro de material de oficina o de productos cárnicos, no sé, o a una empresa maderera, dependerá, ¿no?, de sus ambientes o de lo que usted vaya a hacer. Pero
El que yo observe el marketing en el sector bancario no significa de que usted no pueda coger un poquito de la información de acá para tener datos de la consistencia del marketing digital. En un sector que puede ser totalmente diferente al suyo, pero que le puede facilitar al menos para tener ideas adicionales. No podemos desapegar ni deslegitimar ese contenido informativo. Miren, redes sociales y su impacto en el entorno digital de las empresas. Este se lo ve mucho más alineado tanto para marketing como para administración. Entonces yo al momento de que le doy un clic, a donde me va a direccionar o donde me debería enviar es al documento que está en Ciencia Latina. Si por obvias circunstancias no le deja ingresar dándole clic acá, vamos a probar desde el PDF. A ver si ya lo podemos descargar directo. Igual usted puede chequear de que en efecto es del 2024. O sea, es información actualizada. Y ahí lo tenemos, mire. Usted ya con este documento, dependiendo de sus necesidades, ya puede ir obteniendo información, puede ir adquiriendo más conocimiento. Y eso es lo que buscamos y priorizamos al momento de hacer esta búsqueda. Entonces es bueno que lo chequee, que se dé cuenta de la información que está aquí e irla unificando con lo que usted quiere plantear. No vaya a desechar esa información. ¿Ya? Tenemos el marketing digital y el turismo dental, el uso de redes sociales y su influencia en el marketing digital. Entonces hay información que le puede aportar muchísimo. Influencia del marketing digital en el comercio internacional del área de ventas de una empresa. Mire, entonces, solo es cuestión de buscar bajo los criterios, las palabras clave de mi documento. No poner todo el título porque no les va a parecer igual. Recordemos que lo que usted quiere hacer es algo nuevo, no algo que ya está publicado por si acaso. Entonces yo he ingresado, ¿no? Revista de investigación en ciencias administrativas y sociales. Miren, esto le puede servir a las dos carreras. Esta revista Ñeque. Y tenemos, ¿no? Aquí está el PDF. Vamos a ingresar. Y nos vamos a dar cuenta de que en efecto está el documento aquí. Lo podemos descargar. Eso sí, cuando vaya a descargar, guarde todos los documentos. No los deje en las descargas, porque como usted no solamente está descargando información para el proyecto, sino otras cosas, se le puede traspapelar, se le puede perder. Y más aún cuando tenemos documentos así que dice texto del artículo, no está con el nombrecito. Entonces guárdelo, póngale un nombre, no lo deje así a la deriva, porque se puede usted mismo confundir. Guárdelo en una carpeta que diga pensamiento, proyecto o documentos para el proyecto de pensamiento, como usted desee, como más se acople. ¿Ya? Entonces eso con respecto al Google académico, es la búsqueda que nosotros necesitamos, poner bien y filtrar por el tiempo. Y cierro esta búsqueda para irnos con los videitos con Cielo. Cielo ya es mucho más abierto en el sentido de que podemos ir filtrando por países. Entonces yo voy a poner aquí administración de empresas. ¿Ya? Entonces yo le pongo como búsqueda administración de empresas, que es parte de mi título de proyecto, una categoría de mi título. Entonces yo voy a hacer una filtración. Miren, tengo 1024 documentos, yo solo quiero documentos de Ecuador. Pongamos un hito más, pongámosle de Perú también, ¿ya? Revista no le aconsejo que le ponga porque usted debe conocer a detalle la revista, si no se le puede generar problema. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Puede que sí nos aparezca contaduría y administración o cuadernos de administración. Vamos a poner todo en español y la temporalidad vamos a manejarle 2. Vamos a ponerle 23 y también 22 y 23. ¿Sí? Ya con eso vamos a filtrar. Usted puede seguir filtrando por más. Mire lo que le decía. No se encontraron documentos para su búsqueda. Entonces, yo no le aconsejo mucho que desglose tanto la filtración, porque se le puede generar estos inconvenientes. A ver, yo voy a quitar Perú y tampoco es el tema de la revista es. Y no vamos a poner revistas, sino vamos a filtrar netamente por ahí. Y miren, tengo 24 documentos en Ecuador, centrados en administración de empresas en el periodo 22 y 23. Entonces dice, ¿no? Barreras para la implementación de la economía circular en países en vías de desarrollo.
segmentación estratégica de la industria española en distribución de material eléctrico, análisis de las políticas formativas, duales, asociados a las administraciones públicas. Entonces, quizá usted esté haciendo algo sobre administración pública, pueda utilizar eso, ¿ya? Y mire, todos los documentos están con este candadito abierto, significa que usted sí puede acceder al documento. Y recordemos que esto está en Cielo. Cielo 100% recomendable. Usted puede revisar aquí el documento. Miren, tenemos ya las gráficas, todo bien establecido y estructurado. Pero lo que yo quiero de aquí es el PDF. No quiero hacer la investigación desde la página. Entonces me voy a servicios personalizados, artículo, español PDF, y ya vamos a obtener el documento. Y así podemos seguir haciendo una búsqueda minuciosa de todos los documentos que le dan trascendencia e importancia a la investigación. Y con esto pues vamos hacia los videitos. Vamos a iniciar con el de buscadores web. Y ya cuando vayamos al de fuentes bibliográficas, yo voy a despedirme de la grabación del día de hoy. Entonces vamos a observar, denme unos segundos, ya está compartido el audio. Pongan suma atención, por favor. Bienvenidos al Salón de Informática. ¿Estás listo para la clase? Pues comencemos. En la clase de hoy aprenderemos qué son los buscadores web y cómo funcionan. Un buscador web o motor de búsqueda nos facilita, entre tantas cosas, encontrar información de manera rápida sobre cualquier asunto que nosotros busquemos en Internet. Es un sistema informático que busca todo tipo de información, imágenes, videos, documentos, etc. Los buscadores web almacenan toda esa información en una enorme base de datos para arrojar la información solicitada. Es decir, los buscadores dan a los usuarios oportunidad de encontrar en Internet la información que necesitan de una forma rápida y sencilla, mediante consultas de búsquedas. Los buscadores web funcionan mediante la orden de búsquedas como una gran lista de páginas web en las que se encuentran esas palabras con la información que estamos buscando. Los motores de búsquedas utilizan unos robots para que rastreen estos millones de documentos que existen en la web. Los robots se llaman spiders o arañas, ya que se van moviendo por los miles de millones de enlaces que se conectan unos sitios web con otros, como una gran tela de araña. Una vez que estos robots encuentran los sitios web, tienen que descifrar el contenido y almacenarlo, para que así, cuando busquemos algo, lo tengamos disponible. Para nadie es un secreto que cuando hablamos de buscadores web, el primero y casi que el único que se nos viene a la mente es Google. Sin embargo, existen otros motores de búsquedas que a continuación te mencionamos: Bing, Baidu, Yahoo, Yandex, DuckDuckGo, Naver, Ecosia y Cesnam. Bueno chicos, la clase ha terminado. Si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios. Dale like al video y suscríbete y actívate la campanita para que no llegues tarde en la siguiente clase. ¡Hasta la próxima! Muy bien, y con este video de fuentes bibliográficas cerramos la grabación, agradeciendo por el tiempo, y obviamente pues ustedes deben esperar las adecuaciones de sus títulos con sus objetivos respectivos para que usted proceda a hacer una búsqueda mucho más minuciosa y así empezar ya lo que es la redacción del documento. Entonces, gracias por el espacio y nos vemos en un próximo video. Fuentes bibliográficas. ¿Qué es una bibliografía? La bibliografía es la organización, clasificación y descripción de los documentos y fuentes de información que nutren una investigación. En otras palabras, es el material que se consultó para elaborar cualquier trabajo de investigación. Las fuentes bibliográficas son los documentos que proporcionan la información requerida para realizar un trabajo de investigación. Estas fuentes pueden ser libros, monografías, artículos, videos, entre muchos otros. Funciones. La función de la bibliografía es poder identificar los documentos que sirvieron de ayuda en la investigación para de esta manera determinar su validez y confiabilidad. Por otro lado,
La función de las fuentes bibliográficas es dar a conocer el lugar, el sitio web o el libro del que se extrajo la información, dando datos exactos de su origen. ¿Cómo se ordenan los datos de una bibliografía? En el caso de los libros, primero va el autor, poniendo primero su apellido y después el nombre. Luego va el título del libro en cuestión, seguido de su país de origen. Después, el nombre de la editorial de dicho libro, seguido por el año. Y por último, el número de la página de donde se obtuvo la información. En el caso de las revistas, lo primero es el autor, nuevamente colocando primero el apellido y después el nombre. Después, el título del artículo, seguido por el nombre y el número de la revista. Posteriormente va el país de origen de la revista, luego el año y el mes de la edición y por último la página en la que podemos encontrar dicho artículo. En el caso de las páginas web, lo primero es el nombre del sitio web, seguido del título del artículo. Después, la dirección de la página exacta que contiene la información. Por último, la fecha en que se consultó la página web. Gracias por ver el video y esperamos que sea de ayuda.